Muy buenos días amigos que nos acompañan. Una vez más les damos la bienvenida y les agradecemos el tiempo que nos permite llegar a sus hogares por medio de esta estación y su programa La Palabra de Dios en la Familia. Esperamos que estén pasando un bonito día acompañado de sus seres queridos y escuchando también la palabra del Señor. Antes de comenzar con el mensaje de hoy, quiero invitarlos a la iglesia Príncipe de Paz, la iglesia donde nos congregamos. Este próximo martes estará un evangelista de México trayendo la palabra del Señor y creo que será de bendición para cada uno. Les invitamos a que nos acompañe. El servicio comienza a las 7 de la tarde. Para más información y cómo llegar a la iglesia puede comunicarse con el pastor Jorge Rodas al 541-842-0527, 541-842-0527 o a nuestro número que es el 541-646-2100, 646-2100 y podemos darle la dirección, podemos ayudarle cómo llegar a esta iglesia y se goce juntamente con nosotros. Y entrando con el mensaje de hoy quiero hablar acerca de este tema que le puse por título El Anticristo y el Espíritu del Anticristo. Estaba escuchando algunos comentarios acerca de estos pasajes, de este personaje que ya hemos hablado también en este programa, en los programas anteriores hemos hablado un poco acerca de este personaje del Anticristo, pero quiero que en esta ocasión veamos también acerca no solamente o que sepamos la diferencia entre el Anticristo y el espíritu del Anticristo, porque como les decía, escuchaba una persona que decía de que el anticristo fue, ya estuvo, o ya es algo que ya pasó, fue un personaje que ya existió, o que el anticristo es todo aquel que niega a Jesús, que rechaza a Jesús, y en cierta manera tiene razón, pero no es la misma persona, no habla del mismo personaje cuando se refiere al anticristo y cuando habla de los anticristos o el espíritu del anticristo. Y quiero que en esta hora veamos, conozcamos, estas diferencias y si es el mismo el anticristo o son personajes diferentes. Y quiero que leamos ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 11, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, por tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
en este pasaje vemos que el apóstol Pablo habla acerca de la venida de Jesús, la segunda venida, el rapto, eh, lo cual también hemos hablado ya en otros programas. Y, pero algo que me llama la atención, y empezando con este texto, con este pasaje, dice en el verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Cuando habla aquí, ni por espíritu, quiere decir por persona. Cuando la Biblia habla de espíritu, se refiere, a veces se refiere a una persona, o a veces se refiere también al espíritu que hay dentro de nosotros. Entonces son cosas o palabras que uno tiene que entender, tener en cuenta también. Y pero aquí se refiere a las personas, dice que no nos dejemos mover por las personas, dicen ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra. En estos tiempos creo que hemos escuchado mucho acerca de personas que se han declarado Jesús, se han declarado Dios en la tierra. Y por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos que creerlos a ellos, no tenemos que escucharlos a ellos. Y muchos dicen de que son enviados también por Dios, pero nuevamente la palabra nos manda que no nos dejemos mover, no nos dejemos llevar, no nos dejemos engañar por esas personas. Y cuando comienza este pasaje, habla acerca del anticristo. Cuando vemos al anticristo, ¿a qué se refiere o qué significa la palabra anticristo? Anticristo dice que uno de sus significados es en lugar de. Otro significado dice que ocupa el lugar. Es alguien que también dice adversario de Cristo. Es alguien que se opone a Cristo. Es alguien que se rebela contra Cristo, pero es alguien también que a su vez quiere tomar el lugar de Cristo, quiere tomar el lugar de Dios. El que quiere tomar el lugar de Dios es un anticristo, o tiene el espíritu del anticristo, y es lo que vamos a ver. Pero habla aquí de un personaje. Cuando habla aquí del anticristo, se refiere a una persona que vendrá, alguien que va a venir. Y da sus características. Cuando vemos también en la historia, hay muchos personajes como Hitler, como Mussolini, como estos dictadores que muchos dijeron que ellos eran el anticristo. Y en cierta manera eran un anticristo, pero no eran el anticristo. Cuando habla del anticristo, aquí también la Biblia se refiere, como dice ahí, donde acabamos de leer, el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el inicuo. En Apocalipsis lo llama la bestia. En el capítulo 13 de Apocalipsis lo llama la bestia, y ahí está también lo que él hará en ese tiempo. Entonces no es un personaje que ya existió, no es algo, cuando vemos esto no lo tenemos que interpretar, o no lo podemos interpretar de una forma histórica, porque la Biblia lo habla y lo menciona en futuro. Y son cosas que no hemos visto, son cosas que no han pasado. Entonces, por lo tanto, muchos también dicen de que el anticristo es una religión, o es un sistema también. Muchos dicen algunos dicen que el anticristo es una organización. Pero nuevamente, cuando vamos a la Biblia menciona y dice de que es un personaje, no es un sistema, no es un gobierno. Se moverá dentro del gobierno de un sistema, pero no es en sí un sistema, sino que es un personaje que actuará en los tiempos finales, y más en la gran tribulación. Y eso es algo, aún en el libro de Daniel menciona acerca de su origen, de dónde vendrá, y las características que tendrá. Entonces, por lo tanto, llegamos también pues a esa conclusión de que en sí el anticristo es una persona, va a ser alguien que se va a levantar en ese tiempo, y hará dice que será levantado por medio de Satanás, un enviado de Satanás. Y cuando hablamos sobre este personaje, y vemos, como le decía, ahí en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 36 al 45, en Apocalipsis 13 también habla acerca de este personaje. Esto es algo solamente acerca para que nosotros conozcamos la diferencia entre el anticristo
y el espíritu del anticristo. Y como les decía, este personaje dice que se opone a todo lo que es Dios, aún se sienta, en Daniel dice de que se sienta en el trono de Dios como Dios. Entonces no es un sistema, sino que es un personaje. Y esto pasará en la gran tribulación, cuando este personaje se aparezca en el mundo. Ahora, ¿qué es el espíritu del anticristo? Cuando hablamos también del espíritu del anticristo, ahí en primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18 al 24, habla acerca del espíritu del anticristo. Y una de las características, o cuando hablamos del espíritu del anticristo, esto es diferente, porque dice ahí en segunda carta del apóstol Juan, capítulo 2, si alguno tiene su Biblia, como siempre les animamos a que usted tenga su Biblia a la mano para que juntamente con nosotros pueda acompañarnos en la lectura y así poder corroborar lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos dice. Y ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 18, habla acerca del anticristo y del espíritu del anticristo. Aquí dice, y es algo parecido a lo que dice ahí en primera carta a los tesalonicenses, a segunda carta a los tesalonicenses, y dice en el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Escuchen lo que dice aquí, que dice que el anticristo viene, dice de que, y dice por esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Cuando el anticristo aparezca, pero dice también, dice que ahora han surgido muchos anticristos. Entonces ahí y aquí es donde tenemos que hacer esa diferencia entre el anticristo y los anticristos. Y aquí nos dice quiénes tienen el espíritu del anticristo. Y en el verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira, en el verso 21 dice, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Esta es una de las características del anticristo y los que son y tienen ese espíritu del anticristo. Dice, el que niega que Jesús es el Cristo, dice, es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y esto es algo importante también, porque hay algunas religiones, y tal vez lo hablaremos en los próximos programas, de que creen solamente que en el Hijo, pero niegan al Padre, y hay otros que creen en el Padre, pero niegan al Hijo. Pero aquí dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Una de las características principales, creo, de los que son anticristo, de los que tienen el espíritu del anticristo, es que niegan a Cristo. En otras porciones dice de que los que niegan que Jesús vino en carne tienen el espíritu del anticristo. Un espíritu del anticristo es alguien que tiene las características o tiene las actitudes de una persona, o en este caso digamos del anticristo. Si el anticristo niega y se opone a Dios, entonces quienes lo siguen, quienes tienen ese espíritu, van a hacer lo mismo. Pero eso no significa que ellos son el anticristo, sino que ellos tienen ese espíritu, ese mismo espíritu de rebeldía, digamos. Muchas veces hablamos del espíritu, cuando hablamos del espíritu del odio. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos a alguien que
que tienen un espíritu de odio, o como nosotros conocemos a alguien que tenga amargura, porque eso es algo que digamos que lo gobierna, que actúa, esa es la actitud de esa persona. Entonces no es lo mismo tener el espíritu del anticristo y ser el anticristo. Les damos gracias a Dios por este tiempo y les animamos a que nos escuchen la próxima semana. Vamos a comenzar una serie. Esperemos que estos programas sean de bendición para su vida, y si usted tiene alguna pregunta, se quedó con duda, necesita saber algo más con más claridad, puede llamarnos nuevamente. Nuestro número es el 541-646-2100 y nos escuchamos la próxima semana.